Bueno, buenas noches. Daremos inicio a la sesión del día de hoy. Contamos con la presencia del distinguido doctor Cristian Guzmán Napuri. Fue un accidente en las líneas de tranvía. ¿Ya? El tranvía era pegado por la ciudad. Con lo cual se iniciaba el debate de determinar, sí pues, cómo es que esto se sustancia. En primer lugar, ¿qué norma sustantiva es la que dice cómo es que la administración pública tiene que responder respecto de este daño? Es más, la pregunta a rigor es si es que la administración pública tiene que responder como resultado de este daño. ¿Ya? Porque alguien puede decir, no, entonces quien tendría que responder es el funcionario directamente responsable. ¿Ya? Directamente responsable. Además, si es que determinamos que el daño es antijurídico. Hay un conjunto pues de elementos a dilucidar. Entonces los franceses resuelven esto fácilmente. Dicen, bueno, pues la responsabilidad le corresponde a la administración pública como persona jurídica, ¿ya? Y esa responsabilidad no es regida por el derecho común, no es regida por el derecho civil, si quieren ustedes, es regida por el derecho administrativo, ¿ya? Y claro, la forma como se sustancia, la vía como se sustancia esto es la contencioso administrativa. ¿Ya? Esto es clave, porque nos vamos a dar cuenta que la responsabilidad patrimonial de la administración pública no es responsabilidad civil de la administración pública, ¿ya? Es eso, responsabilidad patrimonial, y tiene sus propias normas, las que están reguladas básicamente en el artículo 238 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿ya? Entonces, porque tenemos que tener cuidado en confundirnos, en traspasar conceptos, porque los civilistas tienden a ser muy abarcantes y dicen, no, pues la responsabilidad patrimonial de la administración pública también es un tema que se discute civilmente. Y ahí es un tema que se discute a través del derecho procesal civil. ¿Ya? Es más, la redacción original de la ley que regula el contencioso administrativo establecía que la responsabilidad patrimonial de la administración se discutía a través del Código Civil, o sea, empleando desde el punto de vista sustantivo el Código Civil y empleando desde el punto de vista adjetivo el Código Procesal Civil. Sobre esto vamos a volver más adelante. El 1067, norma que modifica la ley del contencioso administrativo, subsana de alguna manera esto, estableciendo que se discute vía contencioso administrativo la responsabilidad patrimonial. Así que para que veamos que eso no lo teníamos completamente claro, asumiendo además o teniendo en cuenta además que la ley del contencioso administrativo es promulgada posteriormente a la 27444, imagínense. Vamos a tener esto como un aspecto procesal que sería bueno que tuviéramos en cuenta también. Vamos a analizarlo también en unos instantes, ¿ya? Entonces, para entrar en materia siguiente, por favor. Para entrar en materia, ¿cuáles son los elementos de la responsabilidad? ¿Ya? Este es un concepto más o menos general, ¿ya? ¿Cuáles son los tres elementos de la responsabilidad? Entendiendo la responsabilidad como un concepto abarcante, como un concepto que fluye por diversas ramas del derecho, el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho civil, el derecho mercantil, fluye por varias ramas del derecho. Trataremos ya de generar un concepto más o menos único, más o menos cabal de lo que es responsabilidad y cuáles son los elementos que la componen, ¿ya? Estos dos elementos son, en primer lugar, el daño indemnizable, ¿ya? El daño susceptible de resarcimiento. Acá sí hay varios elementos a dilucidar, ¿no? ¿Qué es el daño? ¿Qué daño es el que la administración va a satisfacer? Lo que tenemos acá es un fundamento que proviene del menoscabo, de la pérdida, ¿ya? De la situación peor en la que estaba antes. Trata de una situación determinada A y pasa a una situación determinada B en la que estoy peor, me siento peor, ¿ya? Si ese estar peor es generado por un agente externo dentro de un conjunto de supuestos que justifican ese resarcimiento, el sistema jurídico ordena ese resarcimiento, ¿ya? Entonces, el daño indemnizable a su vez se compone de un conjunto de elementos. El daño emergente, todos saben lo que es el daño emergente. El daño emergente es el menoscabo patrimonial, tan sencillo como es el menoscabo patrimonial. Antes tenía una casa, ahora ya no la tengo. Antes tenía un carro, ahora ya no lo tengo, ¿ya? El lucro cesante, en cambio, es aquello que estoy dejando de ganar, aquello que previsiblemente iba a ganar, pero que voy a dejar de ganar, ¿ya? Previsiblemente, lo voy a ganar, ya no lo voy a ganar, ¿ya?
Pero no hay que confundir esto con el daño moral. El daño moral es aquel que a primera vista no es, ¿verdad?, susceptible de ser indemnizado. Pero ¿cómo hacemos entonces para indemnizarlos? Eso también vamos a volver en un rato, ¿ya? Porque hay todo un concepto clave para entender esto, que es el concepto de la curva de indiferencia, ¿ya? Un concepto económico, no jurídico, ¿ya? Un concepto económico, pero que sirve para poder satisfacer digamos, el resarcimiento a través del pago de indemnización. Porque claro, a primera vista pareciera pues que pretendemos pues mezclar papas con camotes o comparar papas con camotes, y no es lo que queremos, ¿ya? Bien, lo segundo que requerimos, sobre el daño indemnizable vamos a volver en unos instantes, ¿ya? Lo segundo que requerimos es el nexo causal, ¿ya? El nexo causal entonces implica la existencia de una causalidad adecuada. O sea, claro, esto parece verdad de perogrullo, ¿no? O sea, decir, sí, pues el agente causante del daño es en principio el que debe indemnizar, o sea, el agente causante del daño, ¿ya? Y el agente causante del daño es aquel que efectivamente lo origina. O sea, parece medio redundante, pero no lo es tanto. O sea, aquí hay un conjunto de elementos. El primer elemento es qué tipo de causalidad hablamos, la causalidad adecuada, porque la doctrina durante mucho tiempo se ha limitado a analizar, por ejemplo, la causalidad adecuada, tratando de qué es la causalidad sine qua non o la causalidad próxima, siendo todas estas distintas, ¿no? O sea, la causalidad sine qua non es aquella, como su apelativo en latín lo indica, sin la cual no, ¿no? O sea, si eso no hubiese ocurrido, el daño no se hubiese generado. Pero si es así, podríamos llevar una cadena de causas con las cuales no terminaríamos jamás. Lo mismo en la causa próxima, o sea, la causa más cercana al daño. La causa próxima tampoco es causalidad adecuada. La causalidad próxima no es causalidad adecuada, ¿ya? Entonces, acá en este elemento nexo causal es además donde entra el concepto de fractura o ruptura del nexo causal, ¿ya? O sea, situaciones en las cuales efectivamente la responsabilidad desaparece porque el nexo causal se rompe, ¿ya? ¿Cuáles son estos supuestos de fractura del nexo causal? El caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho determinante de tercero, el hecho determinante de la víctima, ¿ya? En este caso, ¿ya? En este caso, la víctima sería el administrado, ¿verdad? Pero también podría generarse esto como resultado de un tercero. O si quieren, ¿no es cierto?, podría generarse esto como resultado de un caso fortuito. El hecho de Dios lo llamaban los romanos, ¿no? El hecho de casos fortuitos son hechos de la naturaleza. O la fuerza mayor, el hecho del príncipe, ¿no? Generado efectivamente por un mandato de autoridad, ¿no?, que genera que el causante del daño, en este caso la administración pública, para ir aterrizando, ya no sería, ¿no es cierto?, responsable. Y tenemos el factor de atribución. Este factor de atribución varía dependiendo del tipo de responsabilidad frente a la cual nos encontremos. En la responsabilidad subjetiva, si ustedes revisan el 1969, en la responsabilidad subjetiva van a encontrar que este factor de atribución es el dolo o la culpa, ¿ya? La responsabilidad subjetiva implica, ¿ya?, que la indemnización ocurra como resultado de la existencia de dolo o culpa. Pero en cambio en la responsabilidad objetiva no. En la responsabilidad objetiva se prescinde del dolo o culpa. No interesa, no es relevante, ¿ya? Se dice o se entiende doctrinariamente, hay gente que esto lo rebate, pero pues yo creo de que la cosa ya está más o menos clara. Se discute en la doctrina cada vez menos que la responsabilidad patrimonial de la administración es responsabilidad objetiva, ¿ya? No interesa pues el dolo o la culpa, gracias, no interesa el dolo o la culpa imputable a la administración para poder hacerla esta responsable patrimonialmente. También sobre esto volveremos en unos instantes, ¿ya? Entonces, el factor de atribución es clave para poder determinar el nivel de responsabilidad, ¿no?, y el tipo además de responsabilidad.
¿ya? En el caso entonces de la responsabilidad patrimonial de la administración pública, el factor de atribución proviene entonces de que la administración pública efectivamente sea quien origine el daño. Atribuyo la responsabilidad como resultado de una entidad pública generando el daño. ¿Correcto? Siguiente, por favor. Bien, ¿cuáles son las justificaciones para la responsabilidad patrimonial de la administración pública? ¿Cómo se justifica la responsabilidad patrimonial de la administración pública? Y en general, ¿qué elementos tenemos para justificar la responsabilidad patrimonial, la atribución de responsabilidad patrimonial? ¿Ya? En general, en un sistema de responsabilidad se entiende que hay tres justificaciones, ¿no? En general, ¿ya? Una primera justificación, que es el resarcimiento a la víctima, ¿ya? Claro, un sistema de responsabilidad tiene por finalidad corregir el daño, reparar el daño, ¿ya? Procurar que la situación vuelva a ser lo que era antes, ¿ya? Claro, eso puede resultar sumamente complicado, ¿no? Hay que ver eso cómo lo hacemos, ¿ya? No es tan sencillo, ¿ya? No es tan sencillo, no es apretar un botón, ¿ya? Entonces, lo que se busca, incluso en el caso de la administración pública, es que como les digo, se pueda indemnizar a la víctima, ¿ya? Ahora, ese criterio sirve para efecto de la atribución de responsabilidad de la administración. Sí sirve porque permite asegurarnos que la administración pague, ¿ya? Porque claro, ustedes recuerdan aquel famoso caso de este señor que se va al hospital Sabogal para que le operen una pierna y terminan operándole las dos, ¿ya? Las dos, perdió este señor las dos piernas en vez de perder solamente una. Ahora bien, a primera vista pareciera que quien debe resarcir es el médico o los médicos, el cuerpo médico. Pero luego decimos, no, pues, pero si es responsable, quien tiene que indemnizar es el cuerpo médico, ¿qué seguridad tengo yo de que va a poder ser indemnizado? Porque depende, pues, el valor que le damos a una pierna. A mí me queda claro que no vale lo mismo la pierna de este señor que la pierna del Lionel Messi, ¿no es cierto? No es lo mismo, ¿ya? Pero de todas maneras, el monto de una pierna debe ser lo suficientemente alto como para que pueda justificar la indemnización, ¿ya? Este monto podría ser pagado por los médicos, yo creo que no, ¿ya? Entonces, ¿qué hace el sistema jurídico? El sistema jurídico dice, no, pues la responsabilidad no es directamente del médico. Ya luego la administración pública repetirá contra los médicos, ya verá cómo hace, ¿ya? Pero a mí, ¿quién quiero que pague la administración? Ni siquiera el hospital. Yo no demando al hospital, demando a la administración pública, ¿ya? ¿Para qué? Para asegurar que paguen, ¿ya? Este criterio se denomina en la jurisprudencia estadounidense el deep pocket, ¿ya? El bolsillo profundo, el deep pocket, o sea, que en términos generales quien debería resarcir es aquel que tenga, pues, más plata, en buena cuenta, ¿ya? O aquel que esté en mejor capacidad para poder indemnizar, ¿ya? Y que también va a ser responsable de los daños que se ocasiona, porque qué duda cabe que directo o indirectamente la administración pública va a ser responsable de los daños que ocasionen sus servidores, ¿verdad? Es lo razonable. Muy bien. Un segundo elemento es desincentivar conductas dañosas, ¿ya? Desincentivar conductas dañosas, vale decir, claro, como yo sé que voy a tener que pagar la indemnización, voy a estar obligado a ser más diligente, ¿ya? Cuando la administración pública no debía pagar indemnizaciones o no se le condenaba a pagar indemnizaciones, ¿ya? No tenía que ser diligente, no se esforzaba por ser diligente. ¿Qué seguridad tengo de que la administración pública va a ser diligente y eficiente? Y hoy en día, en la lógica esta de la nueva gestión pública, deben haber escuchado o leído sobre el tema del New Public Management, todo este tema de la administración pública eficiente, enfocada en el administrado, ¿verdad? Obligada a generar resultados, que la gestión por resultados, que la gestión por procesos, y etcétera, ¿ya? Esto obliga a la administración pública efectivamente a ser diligente, a ser eficiente, a prestar un servicio público de calidad. ¿Y qué significa un servicio público de calidad? Satisfacer al cliente, ¿verdad? O sea, satisfacer al administrado. Yo trabajo en la OMPE, por ejemplo,
Y en la OMP ya sabemos cómo satisfacer al administrado. Ya sabemos qué cosa quiere el administrado. El administrado quiere resultados electorales rápidos y transparentes. Eso quiere el administrado. Ya sé cómo tengo que satisfacer el interés del administrado. No hay nada aquí, no hay ningún secreto, no hay ninguna magia. ¿Ya? La cosa está clara. Entonces, claro, si yo sé cómo satisfacer al administrado, me obligo a ser eficiente. Y sé, sobre todo, que si no soy eficiente, comento daño, tengo que indemnizarlo, pues queda cabe que voy a ser diligente. Pues la administración pública va a actuar cada vez más diligente, lo cual redunda en el interés general. Hay gente que dice, no, pues que la administración pública pague una administración va en contra del interés general, porque la indemnización va por una persona, y etcétera, etcétera. Eso evidentemente es una forma de ver el tema con demasiada rigidez, sin amplitud. Vamos a ver el tema con mayor amplitud. Veamos a la administración pública como un ente que presta servicios, ¿no? Presta servicios que tiene que tener el interés general, pero que presta servicios directamente y que tiene que prestar esos servicios adecuadamente y con calidad, ¿ya? Los británicos decían, bueno, dicen hasta ahora de quién, bueno, en este caso the Queen can do no wrong, ¿verdad? El rey o la reina no se puede equivocar. The king can do no wrong, ¿ya? O la corona no se puede equivocar. Pero claro, rápidamente los británicos dijeron, sí, pues la corona no se puede equivocar o el rey no se puede equivocar, pero alguien se tiene que equivocar por él. O sea, alguien tiene que asumir los riesgos de su equivocación. Pues no, el Estado se cae a pedazos. ¿Quién asume ese costo? ¿Quién asume esa responsabilidad? El Estado. ¿A través de quién? A través de los ministros, a través del primer ministro y del gabinete ministerial. Es en Gran Bretaña donde surge la famosa censura ministerial que nosotros hemos recogido y que se iba a aplicar contra un par de ministros hace poco, y que ya no se va a aplicar porque estos ministros tuvieron la decencia de renunciar antes de que se votara esta censura. O sea, este mecanismo nosotros lo hemos heredado de los británicos, pero que es un mecanismo que sirve para responsabilizar. Claro, una cosa es la responsabilidad política y otra cosa es la responsabilidad administrativa, pero fue el primer paso. Fue el primer paso. Entonces los británicos dijeron, ah, no, pues si el ministro va a responder políticamente, pues que el ministro también responda civilmente. ¿Ya? Claro, fueron los franceses los que hicieron aterrizar esto en el derecho administrativo, ¿ya? Pero ya los británicos, tiempo atrás, ya tenían claro que la administración pública debía indemnizar. El rey no se podía equivocar, sí, pues, pero por él se equivocan sus ministros, ¿ya? Y bien, y un tercer elemento que es clave es la dilución del efecto del daño, ¿ya? Esta justificación es muy importante, muy importante. ¿Saben por qué? Porque efectivamente la administración pública se encuentra en mejor capacidad que prácticamente cualquier otro ente de diluir los efectos sociales del daño. ¿A través de qué? A través del sistema impositivo. O sea, nuestros impuestos, ¿ya?, pagan una especie de seguro, ¿ya? Pagan una especie de seguro que tutela aquellos daños que comete la administración pública y que, claro, y que la administración pública después, o respecto a los cuales la administración pública no puede repetir, ¿ya? O sea, mírenlo así. Hay daños que la administración pública tiene que asumir y ya, pero como no son responsabilidad de un funcionario, un conjunto de funcionarios, no hay forma de repetir contra ellos, y en general puede ser un daño patrimonial tan grande que aún si repitiera contra los funcionarios o servidores no voy a obtener resarcimiento. Esa repetición no va a generar ningún efecto porque no hay forma de que lo paguen. O sea, el sueldo de esas personas puede ser tan limitado que no hay forma de que lo paguen, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos un problema así. Un buen caso para entender esto es la expropiación, ¿no es cierto? La expropiación es un caso típico, ¿no? La expropiación no es responsabilidad de nadie. La expropiación ocurre como resultado de necesidad pública o de seguridad nacional. La administración, pues, por ejemplo, tiene que expropiar los terrenos aledaños a la Jorge Chávez para ampliar las pistas, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué hace la administración pública? Primero, pues, obtiene una ley que ordena la expropiación y luego inicia el respectivo proceso judicial, ¿ya? O bueno, el proceso arbitral más propiamente. Entonces, este proceso nos va a llevar a un resultado que es el resultado de la expropiación
previo pago de la indemnización justa y preciada para evitar el perro muerto. ¿No es cierto que durante mucho tiempo en el Perú fue una cosa común, ¿ya? El expropiar sin efectuar pagos? Entonces pregúntenle a los ex terratenientes de la reforma agraria, ¿no? Que se les ha pagado en bonos, ¿no es cierto?, que se redimen en 3 partes o que se hacen efectivas en 3 partes, ¿no? Mañana, tarde y nunca, ¿ya? Entonces es un problema muy grave. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que ocurre es que en el caso de la expropiación, efectivamente, no hay un hecho antijurídico. Acá comienza rápidamente a rebatirse, ¿ya?, un mito de la responsabilidad patrimonial, que es el mito de la antijuridicidad del daño. El daño tiene que ser antijurídico para que sea indemnizable. Eso es mentira. Ya, por favor, esto hay que ya eliminarlo. ¿Ya? Hay especialistas en responsabilidad que siguen diciendo, el daño para que sea indemnizable tiene que ser antijurídico, porque si el daño es tutelado por el orden jurídico, no se tiene que indemnizar. Mentira, esto es falso. ¿Ya? Este es falso. ¿Ya? El caso típico es expropiación. O sea, la expropiación es tan lícita que figura en la Constitución. Mire, ¿alguien podría decir que la expropiación es un daño ilícito? No, nadie puede decir que la expropiación es un daño ilícito. ¿Tiene que indemnizarse? Sí. Tan sencillo como eso. ¿El daño ilícito? Mentira. ¿Ya? Entonces, claro, ahí está la respuesta. Porque si es un daño que está obligado por la Constitución, ¿ya?, es de obligatoria generación como resultado del mandato de expropiación de la Constitución, ¿ya?, esa indemnización tiene que ser pagada por todos. Todos sabemos que hoy en día en el ordenamiento jurídico la relación entre interés general e intereses privados es una relación de equilibrio, ¿ya? Una relación de equilibrio. Ya no es una relación, el interés general gana, ya no. Ese es también otro mito que también tenemos que una vez desterrarlo del derecho administrativo peruano y comparado, ¿ya? Y eso está claramente señalado en la norma peruana, no es ninguna novedad, ¿no? Está señalado en el artículo 3º del título preliminar de la ley 27444, que dice que las normas de procedimiento están diseñadas para que la administración tutele el interés general. Lógico, si no apagamos la luz y nos vamos. Ya la administración pública tiene que tutelar el interés general. Pero, continúa diciendo este artículo 3º, que esta persecución con búsqueda del interés general debe ser con respeto a los derechos e intereses de los administrados dentro de la legalidad. Dentro de la legalidad. Ese es un tridente, ¿no? Un trípode en que se asienta la actuación administrativa. El interés general, los intereses particulares y la legalidad. ¿Ya? Sine qua non, no puedo vulnerar ninguno de los 3. Tengo que tutelar los 3. Ya verás tu administración pública cómo lo haces. En algunos casos hay que hacer malabares. ¿Ya? Pero, tu problema, ya verás tú cómo haces para concretizar esto, para concretizar este equilibrio. ¿Ya? Y la expropiación es uno de los mecanismos. Alguien me dirá, oye, pero la expropiación viola el derecho fundamental a la propiedad. Claro, es verdad. Y justamente porque eso ocurre por razones de seguridad nacional y necesidad pública, que duda cabe construir una pista más grande del aeropuerto de la necesidad pública, el ordenamiento jurídico, ¿ya?, le permite a la administración pública, ¿ya?, a obligar al administrado a transferir su bien. ¿Ya? Pero esto, ¿no es cierto?, no es un daño que el administrador esté en obligación de soportar. ¿Ya? O sea, no es que porque hay 28 millones de peruanos que se van a favorecer por el aeropuerto, hay una sola persona que se va a perjudicar, esa sola persona la vamos a dejar perjudicada. No, así no funciona, y hemos quedado en que así no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? A este señor o señora indemnizar, ¿ya?, ante lo que se denomina indemnización justipreciada. ¿Se dan cuenta la diferencia con el justiprecio de antes? Justiprecio es el valor del bien. La indemnización justipreciada no es el valor del bien, es el valor del bien más el daño causado porque me lo estás quitando. ¿No es cierto? Entonces, siendo esto así, y como todos nos vamos a favorecer, ¿ya?, de la expropiación, todos tenemos que pagar el costo de la expropiación. ¿De dónde sale ese monto? Sale de nuestros impuestos. Impuestos que todos pagamos. Porque todos nos vamos a ver favorecidos, directa o indirectamente, de la ampliación del aeropuerto. ¿No es cierto? Entonces, claro, ¿por qué puede hacer eso la administración? Porque se encuentra en mejor capacidad para diluir el efecto del daño. Insisto, es una especie de seguro, ¿ya? Los seguros, que duda cabe, es el típico mecanismo para poder diluir, ¿no?
El SOAT, su seguro obligatorio, sirve justamente para diluir los efectos del daño ocasionado, por ejemplo, por un atropello o por un choque, ¿no? O los seguros de autos de primera, segunda, tercera persona, ¿no? O los seguros médicos, ¿no? Sirven para diluir efectos sociales de daño. De repente, nunca usé el SOAT, pues pagué por las puras, pero en realidad lo hago para efecto de tener la seguridad de que mañana más tarde ocurre algo, en mi caso también se va a pagar. ¿Se dan cuenta? Por eso es que yo jamás usé el seguro, ¿verdad? Hay nuestros empleadores pagan pues el seguro, pagan las cotizaciones de salud. Puede ser que nosotros nunca vayamos a un hospital de salud. Bueno, yo sí voy, pero puede ser que no vayamos a un hospital de salud de repente, ¿ya? Pero igual estamos pagando el seguro. Igual nuestros empleadores, perdón, están pagando el seguro por nosotros. ¿Pero para qué sirve eso? Insisto, para diluir los efectos sociales, ¿verdad? De cualquier daño que se genere, las enfermedades, de los accidentes, y en este caso del daño causado por la administración pública, ¿ya? Entonces la administración, o sea, la autoridad administrativa, en tanto posee esa capacidad de diluir el efecto del daño, tiene que indemnizar, ¿verdad? Siguiente, por favor. Bien, ¿cómo ha evolucionado pues entonces la responsabilidad administrativa? Ya habíamos hablado del caso Blanco, ¿no? Agnes Blanco, esta chica que fue adolescente, ¿no? Que fue atropellada en las líneas del tranvía en Burdeos. Pero sin embargo, esta evolución no ha sido pues tan lineal, ha tenido idas y venidas, ¿no? ¿Por qué pues tenemos que indemnizar? Decían los británicos. ¿O por qué tenemos que indemnizar? Dicen los estadounidenses. ¿O por qué tenemos que indemnizar? Dicen los franceses. O los peruanos. Miren, tuvimos un poco tarde una norma especial de responsabilidad patrimonial, de los 138. Norma copia el carbón del equivalente de la ley española, que además lo tiene en su constitución. Miren, los españoles, qué importante, tienen en su constitución la responsabilidad patrimonial. También producto de una evolución, ¿no? A propósito pues de toda esta corriente constitucionalizadora, ¿ya? que vino después de que España pues tuvo un tránsito hacia un régimen democrático después de la muerte de Francisco Franco. ¿No es cierto? Entonces tuvo pues esta primavera democrática, que el pacto de la Moncloa, que el rey Juan Carlos liderando el proceso, feliz de la vida. Ahora ya no está tan contento porque se está llevando mal con su esposa, ¿no? Pero y se va a casar elefante, un desastre. Pero en general Juan Carlos es un tipo poco prestigio, porque entonces ahí fue toda esta evolución. Entonces toda esta evolución democratizadora llevó a incorporar directamente responsabilidad patrimonial, ¿verdad? En la Constitución española. Y así, las normas de todos los países decentes del mundo han ido incorporando poco a poco normas en materia de responsabilidad patrimonial de la administración pública, y sobre todo teniendo claro que las reglas que se aplican no son las reglas civiles. O sea, la regulación de la responsabilidad patrimonial no es la regulación civil, es la regulación administrativa. Entonces la norma sustantiva parece un poco paradójico, ¿no? Pero la ley del procedimiento administrativo general tiene múltiples normas sustantivas, no tiene solamente normas procedimentales o objetivas, tiene muchas normas sustantivas. Y una de esas normas sustantivas es el famoso 238, ¿no? 238. Entonces, ¿a qué justificación nos lleva esto, ¿no? ¿Cómo lo justificamos en términos de la administración pública? En el control y prevención de daños, ¿no? O sea, es decir, sí, pues la administración pública tiene que ser eficiente. La administración pública no debe generar daños, ¿ya? La administración pública tiene que prestar un servicio de calidad, lo que habíamos señalado hace unos instantes. O sea, la idea es prevenir, controlar el funcionamiento de la administración pública y prevenir la generación de daños, ¿ya? Y claro, y si la administración genera un daño, pues que indemnice debidamente, ¿ya? Y eso, aunque parezca mentira, funciona. Porque claro, ustedes cuando leyeron, porque ese es el prejuicio, ¿no? Cuando leyeron acerca del caso del Hospital Sabogal, que comentamos hace un rato, ¿ya? Todos dijimos, sí, pues, negligencia médica, pues, ¿no? ¿Ya? Y pues sí, pues, hospital de salud, pues.
sea, mal, pues, ¿no? Hospital de salud. Pero en realidad, el ratio, y eso está acreditado estadísticamente, el ratio de negligencia médica de los hospitales del Estado es un ratio ínfimo comparado con el ratio de las clínicas privadas, ¿ah? ¿Ya? Porque claro, ustedes dicen, pues claro, el hospital tal de salud tuvo 3 negligencias médicas, eso es un montón, ¿ya? No es un montón porque no es la cantidad absoluta. Comparen con la cantidad inmensa, ¿ya?, de actos médicos que ocurren en un mes, ¿ya? Tenemos múltiples actos médicos y 3 negligencias médicas. En una clínica privada tenemos esas 3 negligencias médicas con una cantidad muchísimo inferior de actos médicos. Correcto. Un médico en salud, un hospital de salud en el Revalete, por ejemplo, un solo médico puede operar 3 o 4 veces en un solo día, ¿ya? Un médico de una clínica privada a lo sumo opera 1 o 2 veces por semana, ¿verdad? Entonces, si ustedes efectúan la comparación, efectivamente el nivel de negligencia médica, el ratio de negligencia médica de los hospitales de salud es muy limitado, pequeñísimo, ¿ya? Una de las razones es la existencia de la responsabilidad patrimonial, pues, ¿ya? No es la única, evidentemente. Pasa que hay varias razones concurrentes que sería muy largo explicarles ahora, ¿ya? Esto ya va por el lado del derecho a la salud, de todo el tema de la gestión pública, de varios factores. Pero uno de los factores básicos es la existencia de esta responsabilidad patrimonial y el hecho de que sea la propia administración pública la que tiene que ser, la que se hace responsable, se hace directamente responsable. Insisto, si me cortan una pierna indebidamente, yo no voy a demandar al médico, voy a demandar a la administración pública. La administración pública paga, ¿ya? Y después ya te las arreglarás con los funcionarios, servidores o quienes fueran que sean directamente responsables. Muy bien. Y claro, no es solamente la tutela de los derechos e intereses de los administrados, es sobre todo el interés general. Una administración pública tiene que ser eficiente no solamente para tutelar los derechos de los administrados, sino también para tutelar el interés general. ¿Qué es el interés general finalmente? No es el interés de la mayoría, otro mito que tenemos que desterrar. El interés general es el interés de todos, todos. Los 28 y tantos millones de peruanos. Es el interés de todos. Entonces la administración pública tutela el interés de todos, no el interés de un grupo, no el interés de un conjunto de personas. Pero es una administración pública mercantilista, una administración pública, ¿ya?, que protege el interés de todos, ¿ya? Entonces, en esa protección del interés de todos, ¿ya?, qué duda cabe que tiene que hacerse responsable de los daños, ¿ya? Hacerse responsable de los daños redunda en que ese interés colectivo sea tutelado de una mejor manera. Va de nuevo, el ejemplo del aeropuerto. Gracias a que hay expropiación podemos ampliar el aeropuerto. Gracias a que hay expropiación podemos construir carreteras. Entonces, entre ese punto de vista, redunda en el interés general, permite una mejor tutela del interés general el hecho de que haya indemnización, o en todo caso, el hecho de que haya responsabilidad patrimonial de la administración. Siguiente, por favor. Bien, y vamos a llegar acá, es muy importante este tema, que es el tema de la naturaleza de la responsabilidad, ¿ya? ¿Cómo funciona la responsabilidad? Decimos que es la responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque hemos rebatido la teoría del acto ilícito, ¿ya? No se requiere que el acto sea ilícito, se requiere solamente 2 cosas: nexo causal, daño indemnizable, punto, no hay más, ¿ya? Tan sencillo como eso. Bueno, no es tan sencillo en realidad, ¿ya? Pero son 2 factores que tenemos que dilucidar claramente, ¿ya? ¿Qué decían los civilistas sobre el acto ilícito? ¿Ya? Decían que este acto debía ser un acto contrario al ordenamiento. ¿Recuerdan que lo comentamos hace unos instantes? El acto debía ser contrario al ordenamiento, debía ser un acto no sustentado por el ordenamiento, porque si lo era un acto válido, pues, y no requería ser indemnizado, ¿ya? Esto pues es evidentemente falso, ¿ya? Por ejemplo, la administración pública comete daño regulatorio, ¿ya? Porque, claro, ya hablar o seguir dándole vueltas a la expropiación es burdo, ¿no? Porque ya es obvio. La expropiación ya es demasiado obvia, pero, por ejemplo, hay daños más sutiles. El daño expropiatorio, por ejemplo, el daño regulatorio, por ejemplo, ¿ya?, que genera la administración pública en determinados casos,
¿verdad? Un buen ejemplo es el de las servidumbres mineras, ¿ya? Chequen ustedes cómo funcionan las servidumbres mineras y cómo están reguladas en la ley de tierras, ¿ya? Que engancha con la ley general de minería. ¿Se dan cuenta? Que es el típico daño regulatorio que tengo que indemnizar. Obviamente, la ley dice que hay que indemnizar. Imagínense. Pero claro, esto está mal regulado además, ¿ah? Si ustedes se dan cuenta, con cuidado, tengo que indemnizar porque en el fondo esta regulación, ¿no es cierto?, esta servidumbre es en el fondo una expropiación, es una expropiación encubierta generada como resultado de un procedimiento administrativo, con lo cual, según muchos autores, estaríamos frente a una regulación que genera un daño más allá de lo debido y que como resultado sería inconstitucional. ¿Ya? Como resultado sería inconstitucional. Esto se discute muchísimo, ¿ya? Hay ya textos escritos sobre el tema, artículos, libros escritos sobre el tema, sobre la discusión respecto a la naturaleza expropiatoria de la servidumbre minera. Y como resultado, pues tengo que indemnizar, ¿verdad? Entonces, esta teoría del acto ilícito yo creo que ya la podemos rebatir, ¿ya? ¿Qué cosa es el dolo? El dolo es la conciencia y voluntad de lo que estoy haciendo, la intención, ¿ya? La intención. ¿El daño tiene que ser intencional? Entonces no tiene que ser intencional, ¿ya? O la culpa, ¿no es cierto? La culpa es la falta de diligencia. ¿No? La culpa es la falta de diligencia. ¿Necesito que haya falta de diligencia para para generar el daño? No. ¿O acaso la expropiación es producto de la falta de diligencia? ¿O la expropiación es producto de la intencionalidad? Porque en el fondo la expropiación no es intencional. ¿Me siguen con ese razonamiento? No. En el fondo no es que la expropiación sea voluntaria. La expropiación opera porque al Estado no le queda de otra, ¿verdad? La necesidad pública, la seguridad nacional son requisitos ineludibles, o sea, son situaciones ineludibles. Bueno, no me queda de otra que expropiar para poder ampliar el Jorge Chávez, porque si no, imagínense, no te van a aterrizar los aviones. No me queda de otra. Claro, obviamente tengo que agotar todas las posibilidades, me tengo que sentar a conversar con el propietario, o sea, me sale más a cuenta, miren, me sale más a cuenta comprarlo directamente que expropiarlo, ¿ah? Pues ustedes se han dado cuenta que las expropiaciones en el Perú son cada vez menos comunes. No le expropiamos tanto, porque nos ponemos de acuerdo, porque claro, al final el árbitro o el tribunal arbitral van a terminar señalando como pago de la indemnización justa y preciada, en el fondo, más costo administrativo, más muertos y heridos, un monto mayor, ¿ya? Un monto mayor al que está solicitando el administrado. O sea, la expropiación opera como último recurso cuando el administrador tosudamente, tercamente no quiere vender. Tosudamente, tercamente no quiere vender. Bueno, te expropio porque no me queda de otra, ¿ya? Porque no me queda de otra. Pero si el administrador sí quiere vender, la administración en general le compra el precio que el administrador quiere, ¿ya? ¿Para qué? Pues el gasto va a ser mayor. El costo administrativo, el costo de venta, muertos y heridos, el gasto va a ser mayor, ¿ya? Entonces, la administración pública es propia porque no le queda de otra. Acá no hay dolo culpa, porque además, ¿cómo le imputamos dolo culpa a un ente corporativo? ¿Cómo podemos imputar dolo culpa a una entidad pública? ¿Cómo podría determinar dolo culpa? No hay forma, ¿verdad? Aún en el supuesto negado que considerásemos que la responsabilidad podría ser subjetiva, nos metemos en un embrollo procesal. O sea, ¿cómo probamos el dolo de la culpa? Ya, muy bien. Utilicemos el fundamento que tiene el 1969 y otorguemos, lo cual es razonable, otorguemos la carga de la prueba respecto de la ausencia de dolo culpa a la entidad. O sea, ella tendría que probar que actuó diligentemente, pero si actuó diligentemente y aún cuando actuó diligentemente genera el daño. Entonces, por eso voy a eximir de responsabilidad. O sea, si la administración pública actuó diligentemente, ¿voy a eximir de responsabilidad? No, para nada. Para nada, si no eliminaríamos fácilmente la mitad de indemnizaciones que la administración pública tendría que pagar, ¿ya? Ya hemos hablado de la fractura del nexo causal, ¿verdad? Hicimos un adelanto hace un rato. ¿Cuáles son los supuestos? Claro, en la responsabilidad objetiva, la única manera que existe de poderme eximir de responsabilidad es acreditar la existencia del nexo causal.
Hay un huaico, bueno, pues no hay nada que hacer. Se emitió una ley. Bueno, no hay nada que hacer. ¿No? Hubo un tercero que coadyuvó al daño. No hay nada que podamos hacer. ¿No? O la propia víctima, el propio administrado. ¿No es cierto? Si Agnes Blanco se hubiese tirado a la línea del tranvía, bueno, pues, ¿qué va a exigirnos ahí? ¿Qué podría exigirnos ahí? O sea, claro, si el administrado fue el que ocasionó su propio daño, ahí no hay responsabilidad posible. ¿No es verdad? No hay forma de indemnizar al administrado, ¿verdad? Entonces, esta es factura del nexo causal, es clave. Hay muchos supuestos de factura del nexo causal. Tampoco creamos que esta situación no se da en la realidad concretamente en determinados supuestos. Ocurre. ¿Ya? Siguiente, por favor. Bien, ¿de qué tipo de daño hablamos? ¿Cómo hablamos de daño y cómo es que el daño se indemniza? ¿Ya? Va de nuevo. Daño emergente es el menoscabo, la pérdida. ¿Ya? Tenía mi casa, me quitaron mi casa. Tenía mi carro, perdí mi carro. Menoscabo patrimonial, ojo, menoscabo patrimonial. Mi casa es susceptible de valoración patrimonial. Mi carro es susceptible de valoración patrimonial. El lucro cesante lo mismo, también es susceptible de valoración patrimonial. Aquello que iba a ganar, no que presumiblemente, no que de repente, aquello que iba a ganar. ¿Verdad? Pero con el daño moral hay que tener cuidado, ¿ya? ¿Qué es el daño moral? El daño que no es susceptible de valoración patrimonial. ¿Ya? Daño moral, daño a la persona, es lo mismo. ¿Ya? No nos compliquemos con conceptos civiles. Daño moral, daño que no es susceptible de valoración patrimonial. Perdí mi pierna. Aparte que no voy a poder jugar fulbito. ¿Ya? ¿Cómo se valora pues el daño, pérdida de la pierna? Ahí tengo que comparar papas con camotes. Es el riesgo. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso. ¿Ya? ¿Qué es el daño no indemnizable? El supuesto de daño no indemnizable. Podemos generar daño, ¿ya? Y como resultado de este daño, o en esos casos, no voy a indemnizar. Podría ocurrir. ¿Qué supuestos son estos? Acá vamos a hacer una digresión interesante, ¿no? ¿Cuándo nos encontramos ante supuestos de daño no indemnizable? ¿No? El típico ejemplo es el daño ejecutivo, ¿no? Como resultado de la administración pública ejecutando un acto administrativo. ¿No? ¿Es indemnizable la ejecución de un acto administrativo? No. Seguir muy lejos. ¿Es indemnizable una sanción administrativa? ¿Te multé? Pues no, es más, luego te ejecuté lo que te he multado. Y perdiste bienes, por ejemplo, fui contra tus cuentas bancarias. La clásica, ¿no? Pregunta. En este caso, ¿la administración tiene que indemnizar? No. No tiene que indemnizar. ¿Ya? Porque el ordenamiento jurídico prevé no solamente que ese daño puede ser ocasionado por la administración, no es un daño que el administrado mismo ha ocasionado. ¿No? El administrado con la infracción la ha originado. Y el administrado sabía eso, porque hay una norma previa que lo establece. El administrado sabe que si abre su local sin licencia, la administración pública va a ordenar el cierre del local y lo va a multar. ¿No es verdad? Eso sabe el administrado. Es el administrado quien ha ocasionado el daño, quien ha ocasionado. Entonces, acá hay supuestos pertinentes y supuestos que no lo son, ¿ya? Acá el 1029 hace una reforma que a mí no me termina de gustar, ¿ya? Porque termina lo que hace es agregarle al 238 supuestos de responsabilidad subjetiva que no son pertinentes. La legítima defensa, el estado de necesidad. El estado de necesidad no tiene nada que hacer aquí. ¿Yo puedo ocasionar un daño por estado de necesidad? Sí, claro, puedo ocasionar un daño por estado de necesidad, pero tengo que indemnizarlo, pues. ¿Verdad? Hay un famoso caso que siempre se pone, que es el caso del comando terrorista, ¿no? Es un caso que siempre se pone para entender, o también llamado caso Chavín de Huántar, ¿no? Es un caso interesante que luego lo vamos a ver. ¿Ya? Siguiente, por favor. Este grafiquito nos va a ayudar, ¿ya? ¿Ya?
ese gráfico es lo que nos muestra, o nos muestra lo que se llama una curva de indiferencia. ¿Ya? Es lo que se llama una curva de indiferencia. ¿En qué consiste esta curva de indiferencia? Consiste, ¿ya?, en el mecanismo económico. La curva de indiferencia no es un concepto jurídico, es un concepto económico, pero estamos tomando prestado, que sirve para comparar, ¿ya?, magnitudes, ¿ya?, o bienes, más propiamente, ¿ya?, jurídicos de una persona, ¿ya?, y comparar ellos entre sí, ¿ya? Claro, la cosa está muy fácil si ponemos en el eje de las abscisas, ¿no es cierto?, en el eje Y, si ustedes quieren, ponemos bienes o mi casa, casas, y en el eje de las ordenadas, o en el eje X, ponemos bueno, todos sabemos lo que es esto, ¿no? En realidad lo que son todos es un eje de coordenadas cartesianas, ¿no? Todos sabemos lo que es eso. Eje de coordenadas cartesianas denominadas así en honor a quien las inventó, que es René Descartes, ¿ya?, en latín Cartesius. Así que para que vean que Descartes se dedicaba a cosas más eficientes o cosas más productivas que a escribir fumadas como las meditaciones metafísicas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasó? Tenemos acá bienes, tenemos acá plata, pongamos, ya, dinero, ¿ya? Entonces, claro, si yo estoy en este punto, yo tengo muchas casas, pero tengo poca plata. Si el Estado me va a hacer perder plata y me va a hacer perder bienes y me va a poner acá, evidentemente tiene que darme más plata para moverme por la curva de indiferencia. ¿En qué consiste la curva de indiferencia entonces? ¿Ya? Es una curva en la que de cualquier punto o muestra todos los puntos en los cuales me va a dar lo mismo, por eso se llama curva de indiferencia. Cualquier ubicación en la curva me es indiferente, ¿ya? Entonces, claro, si la administración me pone aquí, no se acaba el mundo, porque es indiferente. Lo que pasa es que, claro, la administración pública o un tercero imparcial, más propiamente en ese caso el árbitro, tiene que definir esto. Tiene que definir eso, este monto de aquí, ¿no es cierto? Ese segmento del eje X es la indemnización justiprecial. Este segmento de la indemnización justiprecial es eso lo que hay que dilucidar, porque hay que determinar en qué ubicación de la curva de indiferencia voy a estar, o si es que tengo que establecer el monto, además, para permanecer en la curva de indiferencia. Entonces, la curva de indiferencia, ¿qué hace? Divide el plano, si ustedes quieren, el plano coordenado, en dos grandes zonas. La zona para allá, donde estoy mejor, la zona para acá, y donde estoy peor. Cualquier punto aquí, o cualquier punto por acá, es malo, es estar mal. Si yo me pongo aquí, o sea, si pierdo todo esto y no tengo esto, como lo de reforma agraria, estoy aquí, y eso es malo, ¿verdad? Porque tengo un daño. Entonces, la administración, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es corregir el daño. La administración pública lo que hace es te mantengo en la curva de indiferencia. Te mantengo en la curva de indiferencia como pagándote la indemnización justiprecial. Esto está facilito, ¿no es cierto? Esto está facilito. No, a ver, no lo toca, doctora. No lo entiendo. A ver, va de nuevo. Esta es una curva, ¿ya?, que se llama curva de indiferencia. Esta en realidad un poco más propiamente es, si ustedes quieren ver qué rama de la matemática es, podríamos decir de que la representación forma parte de lo que se llama geometría analítica, ¿no? ¿No es cierto? Es parte de la matemática que busca representar curvas en planos coordenados a través del uso de fórmulas, o a través del uso de ecuaciones, si quieren, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La curva de indiferencia está formada por todos los puntos de comparación entre dos bienes jurídicos aquí y allá, ¿ya?, que se comparan, pues, ¿no? Que dice el ordenamiento jurídico, vamos a comparar esos bienes jurídicos. A ver, y en cualquier ubicación me va a dar lo mismo, por eso se llama curva de indiferencia, ¿ya? Claro, tantas casas, tanta plata, tantas casas, tanta plata. Entonces, claro, tengo una cantidad de casas determinada y tengo yo, Cristian Guzmán, una cantidad determinada de plata. Entonces la administración pública dice, bueno, pues todo esto de acá vas a perder porque yo lo necesito para construir mi aeropuerto, ¿ya? Muy bien, está perfecto, ¿ya? Pero tú me tienes que mantener en la curva de indiferencia, no me puedes generar daño, tienes que indemnizar el daño. No puedo quedarme aquí en esta zona, pues esta zona es daño, ¿ya? Para allá, beneficio, para acá, daño.
¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace la administración pública? Dice, ya, muy bien, entonces lo que voy a hacer es colocarte, mantenerte en la curva de diferencia. ¿A través de qué? A través de la indemnización. ¿Se dan cuenta? Este segmento de aquí. Este segmento de aquí. Entonces, ¿qué va a hacer el árbitro o árbitros o el Poder Judicial eventualmente? Va a determinar este segmento de aquí para mantener a la persona en la curva de indiferencia. ¿Ya? Entonces, claro, ahí el juez puede efectuar o el árbitro puede determinar fácilmente cuál sería ese monto, ¿ya? Porque nos encontramos frente a bienes intercambiables, si quieren ustedes, ¿ya? Bienes intercambiables. Pero ¿qué pasa si acá seguimos con la plata? Siempre acá va a estar la plata. Acuérdense, siempre acá, ¿no es cierto? Cuando hablamos de indemnización siempre va a estar el dinero. El problema es aquí. Porque claro, acá vamos a tener, en el ejemplo hace un rato, vamos a poder decir, casa, ¿no? Pero ¿qué pasa si es pierda? ¿Qué pasa si ya no es casa? ¿Qué pasa si allá A, ¿no es cierto?, es pierda? B siempre va a ser plata. A es pierda. Ya no es casa, es pierda. Ahí es más complicado, ¿no? Ahí es más complicado, porque además la curva de indiferencia va a variar. La curva de indiferencia no es la misma, ¿ya? Por ejemplo, la curva de indiferencia puede estar más inclinada para acá. Entonces, el monte más pequeño. Por ejemplo, la pierna de una persona mayor, ¿ya? Pero de repente puede ser pues la pierna de Messi y esta curva de indiferencia va a estar hacia allá porque el monto de indemnización va a ser mayor. ¿No es cierto? Ahora, eso es muy difícil de comparar, ¿no es cierto? Comparar papas con camotes, pero tengo que hacerlo. Y tengo que buscar la manera de, como les digo, mantener a la persona en la curva de indiferencia. ¿Ya? Bueno, esto se utiliza, la curva de indiferencia se utiliza para 20 cosas, ¿eh? ¿Ya? Se utiliza, ¿no es cierto?, por ejemplo, para explicar los divorcios o para generar las indemnizaciones producto de divorcios, ¿ya? Porque claro, pongo acá y claro, y lo explican así los especialistas en familia, ¿ya? Pongo acá amor, pongo acá libertad, ¿no? Entonces claro, menos libertad supuestamente por más amor, pero si no tengo menos libertad por más amor, sino que estoy acá en la zona, estoy perdiendo, ¿no? Tengo un daño, y ese daño es el que termina generando los divorcios, ¿no? Así lo explican, es muy curioso, ¿ya? Entonces es para 20 cosas. Pero una de las cosas más importantes para las que sirve, como les digo, es generar esta indemnización, ¿ya? De indemnización en el supuesto de daños ocasionados por la administración pública y en el supuesto en general de daños, ¿ya? En el supuesto en general de daños ocasionados por cualquier particular que perjudique a otro particular. Sí. Doctor, los supuestos, ¿eso lo determina el árbitro o el juez? Ya no la... Claro, quien determina la indemnización justa y parcial va a ser un tercero imparcial, porque lógico, como tengo que saber en qué posición tengo que saber cómo hacer para ubicarme o seguirme ubicando en la curva de indiferencia, mantenerme en la línea curva, ¿ya? Tiene que determinarse esa indemnización, ¿ya? En el caso de expropiación va a ser un tercero imparcial que es un árbitro, ¿no? Ese tercero imparcial va a decir, sí, pues, entonces en este caso, ya la indemnización es 3 millones. Ya, pues es un tercero imparcial. Ni la administración pública ni el administrado van a ser quien determina la indemnización. Lo mismo si es que nos encontramos ante la pierna, ¿ya? En el caso de la pierna, ¿quién va a determinar esa indemnización? El juez. Ni va a ser el afectado, ni va a ser la entidad. O sea, ese monto indemnizatorio, el que lo determina un tercero, es clave. Ya no es apelable, ya no... No, claro, una vez que se agota la vía judicial no hay nada que discutir. Una vez que tenemos resolución de la Suprema, en el caso de que esto se discuta judicialmente, ya no hay nada que discutir. En el caso del árbitro lo mismo, ustedes saben de que el laudo arbitral genera cosa juzgada, ¿ya? Bien, entonces, esto, como les digo, es bien importante para determinar cómo indemnizar el daño. Ahora, claro, los jueces o los árbitros no siempre hacen la curvita indiferente. Los árbitros la están haciendo. Ya, los árbitros la están haciendo algunos. Yo la hago, por ejemplo, cuando hago arbitrajes. Pero los jueces lo hacen a veces, o sencillamente lo hacemos inconscientemente. O sea, calculamos, ponderamos, pues. Lo ponderamos y comparamos. O sea, decimos, claro, si es un pie, la indemnización debe ser menor, haces una pierna. Y esa indemnización va a ser menor, por ejemplo, si lo que no se está dañando no es
tu integridad física, sino que lo que de repente se está dañando es tu buena reputación. Un caso interesante para ver esto es el caso Paolo Guerrero, ¿no? ¿Ya? Un caso interesante para ver cómo funciona esto, porque ¿qué hace el Poder Judicial? Le ordena a Magali el pago de 80.000 soles de reparación civil. ¿No es cierto? Entonces, y esta reparación es una reparación más o menos alta para el Perú, ¿ah? En el Perú, que no somos muy de establecer indemnizaciones altas, ¿ya? Pero en este caso fue una indemnización interesante. ¿Por qué? Porque el juez calculó y dijo, sí, pues, yo considero que la reputación de Paolo Guerrero vale tanto, por un conjunto de factores, ¿no? ¿Ya? Ahí hay un conjunto de factores que evaluar, que es futbolista, que juega en Europa, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahí hay factores que hay que evaluar. O sea, no es lo mismo, pues, insisto, no es lo mismo una pierna de un futbolista profesional que una pierna de una persona común y corriente. No es lo mismo la reputación de Perico de los Palotes que la reputación de Paolo Guerrero. Entonces, es un argumento importante a dilucidar, y eso nos mostraría una curva con una inclinación mayor o una inclinación menor. Se llama pendiente, ¿ya? Se llama pendiente de la curva de indiferencia. Tenemos un asistente más un gato ahí que parece que le interesa también el derecho administrativo. No, ya no, se aburrió, creo. Entonces, esto es clave, ¿ya? Porque la pendiente de la curva nos puede mostrar o puede cambiar dependiendo del tipo de persona, ¿ya? Dependiendo del tipo de persona, dependiendo de cuáles eran las perspectivas de la persona, perspectivas susceptibles de ser valoradas, ¿ah? Esto del proyecto de vida hay que manejarlo con mucho cuidado, ¿ah? Entonces sí, que el daño del proyecto de vida, pero sabe Dios, pues, ¿no? ¿No? Ahí hay que dilucidarlo con mucho cuidado. Es un tema controversial esto del proyecto de vida. Siguiente, por favor. Bien, ¿cuál es el aspecto procesal acá que teníamos que ver? Miren, ¿ah? La 27584, ¿ya? La ley del contencioso administrativo, establecía en su redacción original, ¿ya?, que la responsabilidad patrimonial de la administración pública se discutía a través de las reglas del Código Civil y del Código Procesal Civil. Esto era un craso error, ¿ya? Era un craso error. ¿Por qué? Porque ya en ese momento estaba vigente la 27444, estaba vigente el 238, por lo menos. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, desde el punto de vista estrictamente legal positivo, ¿en qué quedamos? La gente decía, oye, total, ¿se aplica el Código Civil o se aplica la 27444? Primer problema. Y segundo problema, desde el punto de vista doctrinario, no tenía sentido que todas las demás actuaciones administrativas se discutieran a través del contencioso administrativo y la responsabilidad patrimonial de la administración se discutiera vía el proceso civil. No tiene ningún sentido, ¿ya? Porque desde el punto de vista doctrinario, desde el punto de vista jurisprudencial, aquí y en los países decentes, ¿ya?, la responsabilidad patrimonial de la administración se discutía a través del contencioso administrativo, porque la regulación es propia del derecho administrativo y es el juez especializado en el ámbito el que tiene que determinar cuándo nos encontramos ante responsabilidad patrimonial de la administración y cuándo no, ¿ya? Luego entonces llegó el 1067 Salvador, ahí vuelve el gato. Entonces llegó el 1067 Salvador y dijo, sí, pues vamos a corregir esto, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a corregir? Vamos a establecer que sí, pues, que la pretensión indemnizatoria es susceptible de ser discutida a través del contencioso administrativo. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Cuando es pretensión accesoria, ¿ya? Cuando se acumula, ¿ya?, a la pretensión derivada de otras actuaciones administrativas. Por ejemplo, me cerraron el local indebidamente, ¿ya? Entonces, impugno el cierre del local, ¿ya? Y claro, eso me hizo perder plata. No, hubo menoscabo, me hizo perder plata, lucro cesante, y hubo un daño a la persona. Yo le tengo cariño a mi empresa, le tengo cariño a mi bodega, sufrido, ¿no es cierto?, como resultado del cierre de mi local, ¿ya? Entonces, por todas esas consideraciones, la administración tiene que indemnizar. Entonces, demando, ¿qué cosa? La impugnación de la actuación administrativa que me ocasiona daño, pero además solicito al juez que ordene a la administración pública el pago de la indemnización. Pero esto no termina de resolver el problema, pues. No termina de resolver el problema porque, ya, muy bien. En vía accesoria, ¿ya?, en vía accesoria, acumulativamente, ¿ya?, solicito la indemnización. Pero, ¿y si quiero solicitar la indemnización en vía principal? ¿Qué pasa si simplemente no hubo ninguna actuación administrativa? No hubo ninguna actuación administrativa. La administración va a ocasionar el daño ya.
¿Cómo hubiera hecho Agnes Blanco, por ejemplo? ¿Cómo hubiera podido desmandarse? Supongamos que el caso de Agnes Blanco sea en el Perú. ¿Cómo podría demandarse? ¿Verdad? No habría manera, ¿no? El caso de la negligencia médica es un caso típico, ¿no? ¿Cómo hago yo para cobrar a la administración pública entonces? Ahí no hay ninguna actuación administrativa, ahí no hubo ningún comportamiento material que haya que impugnar, no hubo ninguna omisión, sería muy forzado jalarla por una omisión, no hubo un acto administrativo, no hubo un acto de administración interna. ¿Ya? Entonces, eso está pendiente, ¿ya? Eso es lo que está pendiente, que la administración pública, ¿no es cierto?, puede ser obligada a resarcir en sede principal a través del contencioso administrativo. Nosotros tenemos un buen contencioso administrativo, bastante bueno, digamos, lo comparamos con contenciosos administrativos de otros países, son bastante buenos, aunque parezca mentira, aunque ustedes no lo crean, tenemos buenas normas administrativas, ¿no? Nuestra ley 27444 sigue siendo una de las mejores de su administración, hemos sido pioneros ya en legislación administrativa procedimental, ¿ya? Entonces, cuando nosotros sacamos el reglamento de normas generales de procedimientos administrativos, era lo primero que se hacía en Latinoamérica. Luego, claro, quedó obsoleto, ¿no? Pero entonces también nuestra 27444 y ahora el texto único ordenado de la 27584 son normas muy importantes en el ámbito comparado. Entonces, bacán, pues no, bueno, chévere, genial, ¿ya? Pero todavía falta, ¿ya? Todavía hay cosas que tenemos que mejorar. Hay varias cosas que tenemos que mejorar en el contencioso administrativo. Una de ellas es la pretensión indemnizatoria en sede principal, ¿ya? Es una de ellas. Siguiente, por favor. Bien, acá viene el 1029 con el cual, con esta regulación no estamos de acuerdo, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Ya? Ustedes saben de que justamente a propósito del acuerdo de promoción comercial con los Estados Unidos, ¿ya?, también conocido como Tratado de Libre Comercio, o TLC por sus siglas, ¿ya?, se generó toda una reforma al sistema jurídico peruano, una reforma muy grande, ¿ya? Salieron una cantidad impresionante de decretos legislativos, la carta blanca prácticamente al Poder Ejecutivo para legislar, y entre ellas salieron el 1067, que modifica el contencioso administrativo, y el 1029 que modifica la 27444, ¿ya? Norma importante, ¿ya? Norma muy importante, pero como en todo en esta vida, unas son de cal y otras son de arena, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, ¿no es cierto?, que se incorporan nuevos supuestos de exención de responsabilidad, ¿ya? Por ejemplo, aparece el caso fortuito, el hecho determinante de tercero o el afectado por el daño o el daño causado por el propio afectado, ¿ya?, que son los supuestos de fractura de nexo causal que faltaban, ¿ya? Porque en la regulación, o sea, en la redacción original del 238 se hablaba solamente de fuerza mayor, ¿ya? No se hablaba de ninguna otra causal o ningún otro supuesto de fractura del nexo causal, pero acá se incorporan los otros tres supuestos, ¿ya?, de fractura del nexo causal: el caso fortuito, el hecho determinante de tercero o el afectado por el daño, ¿ya? Acá hasta aquí todo ok, ¿ya? Son aplicables a la responsabilidad objetiva de la administración pública y se encuentran consignados también en el Código Civil para mayor abundamiento, ¿ya? Entonces ahí, acá no hay nada más que discutir, acá la cosa está clarísima, ¿ya? La cosa está clarísima. Claro, hay gente que me decía: oye, pero cuando tú hablabas de fuerza mayor en el 238, ¿significaba que solamente la fuerza mayor podía ser incorporada? Sí, para muchos autores sí. En la redacción original del 238 se hablaba de fuerza mayor y la fuerza mayor era lo único que nosotros debíamos tomar en cuenta, aparentemente. Ahora la cosa está aclarada, ¿ya? Ahora la cosa está aclarada. Sin embargo, viene lo malo. Siguiente, por favor. ¿Ya? La norma va a incorporar algunos supuestos propios de la responsabilidad subjetiva, ¿ya? Unos supuestos de la responsabilidad subjetiva que son, por ejemplo, la legítima defensa, ¿ya?, o el estado de necesidad,
que no tendrían por qué eximir de responsabilidad patrimonial, porque la administración, va de nuevo, puede generar daños lícitos. La administración, de hecho, genera muchos daños lícitos. El ejemplo de la expropiación, el ejemplo de la regulación administrativa, un conjunto de ejemplos de situaciones en las cuales la administración pública genera daños lícitos. En estos supuestos de que supuesto de necesidad pública, de esa necesidad podemos señalar, pues ahí estaba necesidad, entonces la administración se eximiría del daño, discutible, ¿no? Muy discutible. Siguiente, por favor. ¿Ya? Perdón, volvamos al anterior, porque esto lo quería explicar después, pero mejor antes que se nos vaya. Acá podemos utilizar, voy a detallar un famoso caso, como les decía hace un rato, que es el caso del comando terrorista, ¿ya? Supongamos que un comando terrorista, ¿ya? y que está explicada también en la lectura que ustedes tienen de un tal Guzmán, les va a servir bastante más tarde para el insomnio, así que va a servir bastante, muy rico después de la lectura. Entonces, ¿qué cosa es el caso del comando terrorista? Supongamos que un comando terrorista, se ha puesto de moda esto, ¿ya? Toma rehenes, ¿ya? Toma rehenes en una casa, ¿ya? Por eso también se llama el caso Chavín de Huántar, porque es parecido al caso de la embajada, de la residencia del embajador japonés. ¿Ya? Entonces supongamos que el comando terrorista tiene rehenes y se genera pues un contingente, es un comando antiterrorista que va a entrar en la casa, ¿ya? Y va a rescatar a los rehenes. Y efectivamente eso ocurre, ¿no? Pero este comando terrorista ya es muy bueno, ya es así, como decíamos, de chicos mofostróficos. Se mete a la casa, ¿no es cierto? Rescata a los rehenes, captura al comando terrorista sin ningún derramamiento de sangre. ¿Ya? No se muere nadie, todos contentos y felices. Pero eso sí, la casa termina hecho un desastre. Completamente inhabitable. Pregunta, ¿el propietario de la casa puede exigirle al Estado que la indemnice por la destrucción de la casa? Porque él me dirá, oye, no, pues estaba en necesidad, no quedaba de otra. Además era entre la vida, ¿ya? Y la propiedad, ¿ya? De su supuesto típico de estar en necesidad, ¿ya? Puede entonces, en este caso, la administración pública decir, no, pues estaba en necesidad, pues en aplicación de este artículo, puedo yo generarte el daño y no tengo que indemnizarte. ¿Por qué? Perdón, porque estaba en necesidad. ¿Eso es razón? Yo pienso que no. Es más, el grueso de la doctrina, o buena parte de la doctrina, dice que no, pues igual tengo que indemnizar, ¿ya? Pues te dejé sin casa, ¿qué? O sea, la persona, el dueño de la casa va a tener que vivir pues en una carpa, en el parque, ¿ya? Ahora bien, sin embargo, nuestro olfato jurídico nos dice, sí, pero algo sigue estando mal. No, ya, indemnizo al administrado, pero algo sigue estando mal, porque la administración generó el daño, pero no fue su responsabilidad directa la generación del daño. O sea, vale decir, hay un supuesto acá de causa sine qua non. Si este comando terrorista no hubiese tomado rehenes, no tendría la administración pública que indemnizar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer entonces para respetar desde el punto de vista estrictamente jurídico, ¿ya?, el aspecto del pago de la indemnización? En el proceso judicial que se sigue o que se va a seguir, ¿no es cierto?, contra este comando terrorista, ¿ya?, se va a requerir o va a requerir el Poder Judicial, o va a ordenar el Poder Judicial a este comando terrorista que pague, entre otras cosas, la reparación que a su vez pagó el Estado. ¿No es cierto? O sea, van a repetir. En el proceso penal, ¿ya?, hay, obviamente, el terrorismo genera un conjunto de perjuicios, un conjunto de daños, un conjunto de daños, ¿ya? Entre esos daños, entonces aquello que va a resarcir se debe incorporar, se debe incluir, qué duda cabe, el costo de la operación misma, ¿no? O sea, ¿cuánto costó la operación de rescate? La operación de rescate costó esto. ¿Ya? Una operación de rescate impecable, sí, impecable, pero dejaron la casa hecha un desastre. Entonces, esta situación nos dice, oye, sí, cuidado, no es cierto, pues, no es cierto que el estado de necesidad exima de responsabilidad, o si quiere verlo de otra manera, no es cierto que el estado de necesidad exime del pago de indemnización. ¿Correcto? Bien, siguiente, por favor, ahora sí. ¿Ya?
¿Cuáles son los elementos que conforman la indemnización? ¿Ya? No solamente el daño directo e inmediato, sino las consecuencias que se deriven de ese daño. Ya habíamos dicho el lucro cesante, el daño a la persona y el daño moral. Yo todavía no tengo muy claro cuál es la diferencia entre el daño a la persona y el daño moral. A mí se me pareció exactamente lo mismo, pero los civilistas siguen porfiando tosudamente en que son cosas distintas. ¿Ya? Conceptos que yo podía deducir de cómo el artículo estaba redactado previamente, ya lo podía deducir de su redacción anterior, pero sin embargo la doctrina siempre los consideró incluidos. ¿Ya? O sea, nunca discutió la doctrina que el daño moral, por ejemplo, estaba incorporado. Nunca se discutió. ¿Ya? Pero con la redacción del 238 actual, eso queda mucho más claro, ¿no? Por eso el 238, unas son de cal y otras son de arena, ¿no? Aclara cosas que tenían que aclararse, ¿ya? Pero incorpora estos supuestos propios de la responsabilidad subjetiva que no nos gustan, que desnaturalizan digamos, la naturaleza, para que suene redundante, de la responsabilidad objetiva, de la responsabilidad que tiene que ser objetiva de la administración. ¿Sí? Siguiente, por favor. Sí. Bien, entonces estamos terminando acá nuestra exposición, pero más bien yo quiero dejarles la puerta abierta para que todas las preguntas, comentarios, sugerencias que tengan a bien formular en este momento. Yo sé que este es un tema interesante. Ya van a encontrar más elementos como les digo, en esa lectura de este señor Guzmán, ¿ya? Van a encontrar algunos elementos, pero también yo les pido, si tenemos en este momento preguntas, comentarios, sugerencias para poder conversar del tema. Sí. Yo quisiera que con ejemplos concretos de la praxis diaria de usted me especifique la gráfica que aún no le entiendo. A ver, ¿podemos volver a la curvita? Pero ya no con términos matemáticos, porque ahí sigo perdiendo. A ver, no, en realidad tenemos varios ejemplos, ¿no? Expropiación es uno de ellos, ¿ya? La servidumbre minera es otro de ellos, ¿ya? Porque en realidad propiamente en la servidumbre minera no hay una expropiación, o sea, claro, la servidumbre minera es una expropiación indirecta, ¿ya? Pero en realidad, ¿qué pasa en la servidumbre minera? Con la servidumbre de paso, no nos hagamos complicaciones, ¿ya? La servidumbre de paso, o sea, se construye un mineroducto, pasa a través de mi terreno y no se acaba el mundo porque puedo utilizar el resto del terreno. El problema es con las servidumbres de uso, ¿ya? Sí, encontraron oro debajo de mi terreno. Yo no lo voy a explotar, lo voy a explotar el concesionario minero. El concesionario minero me pide que le dé mi terreno, yo no le doy nada. No quiero, pues. No quiero, porque eso de que los recursos naturales son patrimonio de la nación es bien discutible, ¿ah? Entonces el artículo 66, patrimonio de la nación, tal y como está diseñado nuestro ordenamiento jurídico, más bien parece patrimonio del dueño del terreno superficial. El dueño del terreno superficial deja que exploten los recursos naturales si es que él quiere, ese es el punto. ¿Ya? Entonces está clarísimamente determinado en la ley. Y si no es así, ¿ya? Lo vamos a tener que indemnizar, por ejemplo, en el supuesto de la servidumbre minera. Entonces, vayamos otra vez al gráfico. Yo estoy aquí y tengo un inmueble, ¿ya? Entonces, la administración pública me va a decir, oye, tienes que darle ese inmueble temporalmente a un concesionario minero, ¿ya? Entonces, lo que va a pasar es que no es que pierde el bien, pero voy a perder su uso. Es un bien que, por ejemplo, yo pensaba destinar a labores agrícolas. No, ya no las voy a poder destinar a labores agrícolas porque se van a utilizar para explotar oro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, ¿no es cierto?, es que yo voy a colocarme en esta posición, pero como no quiero que haya daño, porque en esta posición, básicamente aquí, con esta cantidad de plata, básicamente aquí, es daño, porque acuérdense ustedes de que para acá es daño, para allá no. Para allá más bien estoy mejor. Entonces, claro, ¿qué tiene que hacer la administración pública? También pagar una indemnización, ¿verdad? Que en este caso la va a pagar el concesionario. Por esto, este procedimiento de servidumbre minera tiene un conjunto de polémicas, un conjunto de controversias, ¿ya? Por mí fuera, yo lo eliminaría. Es más, es tan malo, es un procedimiento tan malo, tan mal diseñado, que casi no se utiliza, ¿ya? En la historia, desde que existe la norma, deben haber habido, hasta el momento otorgado por el Ministerio de Energía y Minas, unas 4 o 5 servidumbres de uso, ¿ya? Y de repente estoy exagerando,
¿Ya? ¿Por qué? Porque ¿qué prefiere el concesionario minero? Llegar a un acuerdo, pues, ¿no? Venta del terreno, poco probable, pero más que nada se arrienda, ¿ya? Te arriendo tu terreno, ya, pues. Entonces, explotan el oro de mi terreno, yo me voy a mis cuarteles de invierno, mientras que recibo mi plata feliz de la vida, ¿ya? Pero eso no es el caso aquí. El caso aquí, ¿no es cierto?, es de una servidumbre minera ordenada como resultado de un acto administrativo, emitido conjuntamente por el sector de energía y minas y el sector agricultura. ¿Ya? Entonces, ese acto administrativo que va a determinar también el pago de la indemnización. ¿Ya? Una indemnización que parece una indemnización producto de una expropiación. ¿Y qué pretendo que buscaría esta indemnización? Colocarme aquí, o sea, dentro de la curva de indiferencia. Claro, tengo que seguir en la curva de indiferencia, porque cualquier posición en la curva de indiferencia me va a dar lo mismo. Claro, pero para eso hay que pagar la indemnización. El problema aquí es que ninguna indemnización, creo yo, va a justificar la pérdida del bien, porque en el fondo es la pérdida del bien. Porque una vez que terminen de explotar el oro, ya pues me van a devolver el terreno. Pero una vez que me devuelvan el terreno, no va a servir para nada. Doctor, de repente no me dejaba entender. Yo lo que quiero es saber, ¿no?, cómo sacar el monto para estar bien en la curva de la indiferencia o pasar la curva de la... A ver, veamos. En el caso de bienes susceptibles de intercambio, o sea, por ejemplo, mi casa, ¿ya?, hay varios elementos a tomar en cuenta. Un primer elemento a tomar en cuenta es el valor de la casa, ¿no es cierto? Un primer elemento clave es cuánto cuesta la casa. Pero un segundo elemento clave es el daño que se está ocasionando como resultado de su pérdida, ¿ya? O sea, el valor de la casa es en todo caso el daño emergente, si ustedes quieren, ¿ya? Pero luego vamos a tener el lucro cesante, o sea, qué cosa estoy dejando de ganar como resultado de la expropiación del bien, ¿ya? Pero lo más importante es el daño moral generado por la pérdida del bien. Porque imagínense ustedes que, por ejemplo, yo vivía ahí, ¿ya? Estaba cerca de mi trabajo, estaba cerca al colegio de mis hijos, estaba cerca al colegio al trabajo de mi esposa, ¿ya? Pertenecía a la comunidad, ¿ya? Era mi barrio. Hay un conjunto de elementos estrictamente personales, va de nuevo, estrictamente personales, que también me llevan a dilucidar en qué ubicación estoy dentro de la curva de indiferencia. Porque claro, no es tan sencillo, que por eso la regulación de la expropiación entre la Constitución del 79 y la Constitución del 93 es mucho mejor hoy, ¿ya? Porque en el 79 se hablaba meramente de justiprecio, que es el valor del bien. El valor del bien no me indemnizaba nada. Vaya, te quito tu bien y te pago lo que cuesta. Eso no es, pues yo simplemente no lo quería vender. Me tienes que indemnizar no solamente por el hecho de que te estás llevando mi bien, porque ya, pues si no te llevaras mi bien, si te llevaras mi bien y no me pagaras, sería una confiscación, como ocurrió con los terrenos de la reforma agraria. Te llevas mi bien, me pagas el valor del bien, pero además todo el daño que me estás ocasionando por obligarme a transferirlo. Y claro, cuando la administración me dice, oye, ¿cuánto quieres por tu terreno? Mi cálculo no es el cálculo del valor del bien, no nos engañemos. No, pero el bien no vale 1 millón, el bien vale menos. No, pues pero el millón que te estoy cobrando no es el valor del terreno. El millón que te estoy cobrando es el valor del terreno más el daño causado, ¿ya? Más el daño causado. Y ese es el cálculo que yo tengo que hacer. Claro, en el caso en que en vez de poner casa en A, en vez de que A sea casa, la A es pierna, ¿ya?, ahí es más difícil de determinar, ¿cierto? Y ahí no determinas el valor de la pierna. La pierna en realidad no tiene un valor determinado. Lo que determina es el daño. ¿Cuál es el daño que se está ocasionando por la pérdida de la pierna? ¿Se da cuenta? Y claro, y lo que tengo que hacer es mantenerme en la curva de indiferencia, ¿no? Si no, se ocasiona un daño. Claro, ¿qué mejor sería estar para ese lado del plano? No estoy para ese lado del plano, mejor. Sí. No, claro, es que lo que intenta la administración es llegar a un acuerdo. Entonces, no llega al acuerdo con el administrado, ahí es cuando es propio, ¿verdad? Ahí es cuando es propio. O sea, no llegamos a un acuerdo, entonces te voy a expropiar, pues. Tengo la ley que ordena la expropiación y me voy a un proceso judicial y te expropio, ¿ya? Pero claro, normalmente se recurre a la expropiación, como decíamos hace un rato, cuando el administrado cerradamente, tercamente no quiere transferir, ¿ya? Oye, yo necesito tu terreno y necesito que me lo transfieras. ¿Cuánto me lo vas a transferir? ¿Ya? Claro, porque sería una torpeza de la administración, insisto,
Si es que la administración le pide un monto determinado, no transar por ese monto o no negociar lo suficiente. Porque en general, ¿qué termina pasando? Que el tribunal arbitral o el árbitro termina generando una indemnización tanto igual o más alta que la generada, que la solicitada por el administrado. Y si eso es, el daño para la administración es gravísimo, porque el costo administrativo de la expropiación es muy alto. ¿Ya? Me voy a demorar y tengo que, por ejemplo, tengo que construir la carretera. ¿Qué es mejor construir la carretera inmediatamente? Siempre va a ser mejor el trato directo. ¿Ya? Y cuando recurro a la expropiación, recurro a la administración, cuando en ese trato directo no llego a ningún acuerdo, ¿no? Pues si llego a algún acuerdo, oye, 2 millones, sí, tengo los 2 millones, te pago los 2 millones y me olvido del tema. El costo de oportunidad, en términos de costo de oportunidad, ¿ya? La diferencia entre lo que se paga o lo que se pagaría como resultado del trato directo y lo que se pagaría como resultado del proceso judicial o arbitral, una diferencia importante, ¿ya? Porque además tengo que pagar a los árbitros, tengo que pagar el centro arbitral, tengo que pagar a los árbitros, el costo administrativo, el costo de oportunidad puede ser altísimo, podemos hablar de 1 millón, 2 millones más por solamente costo de oportunidad. O sea, todo el tiempo que me voy a demorar, porque lo que tengo que hacer es construir un aeropuerto. Y ahí no podemos demorar más. Imagínense, sobre todo ahora que el Perú está bollante en comercio, todo el mundo quiere comprarnos cosas, vendernos cosas, ¿ya? O sea, eso de demorarme para poner un aeropuerto no tiene ningún sentido. Es como el caso de la alcaldesa Susana Viera, que quiere hacer la línea amarilla al costado del río, y esa gente no quiere vender. ¿No? Si la gente no quiere vender, ahí tengo que expropiar, no me queda de otra. No, claro, por más que ofrezca lo que le ofrezca, no van a querer vender. Entonces no quieren vender, tengo que expropiar, ¿no? Y obviamente pues esa gente tenemos que reubicarla, ¿ya? Pero ahí no me queda de otra. Sí. Una consulta. Si dentro de un proceso administrativo sancionador se determinó la suspensión de labores de una empresa y al finalizar el proceso administrativo se determina que no existió ningún tipo de infracción, que sea, ¿no? En todo caso, la suspensión ya se realizó, dejó de elaborar por decir 30 días. ¿Esto es plausible de ser indemnizado? Sí, claro. No hubo ningún tipo de infracción. Sí, claro, por lo menos el lucro cesante. Oye, administración, ¿sabes qué? Suspendiste mis labores durante 30 días, ¿ya? Y no tenía por qué haberlo hecho. Me has perjudicado esos 30 días, me tienes que pagar el lucro cesante. ¿No? Daño moral, doctor. También, incluso también daño moral, ¿ya? Y la vía, creo yo, sería la contencioso administrativa. Claro, porque cuando se inician los procedimientos administrativos sancionadores y ellos determinan al final que, bueno, no pasa nada, te devuelvo tu multa, te devuelvo tu decomiso, pero no se pronuncian en cuanto a la suspensión de labores. No. Entonces, solamente con ese no se podría ir en la vía administrativa, el proceso administrativa, pedir la indemnización por el tiempo dejado de elaborar. Claro, me voy al contencioso administrativo y le digo al juez, señor juez, ¿sabe qué? Mira, que la administración me pague. ¿Qué mejor que hacer eso? Y tenemos que hacerlo, ¿qué mejor que hacerlo para que la administración pública sea diligente y no esté ordenando suspensiones por las puras? Ah, no, claro. Si estamos frente a negligencia médica, ¿contra quién me voy? Contra el Estado. Ya, me voy contra la administración pública peruana. Si quieres, esta es la demanda, la dirijo contra la administración pública. Ah, no, al Estado peruano. Así, al Estado peruano. Al Estado peruano como persona jurídica. Claro, lo que puede hacer, a ver, por estrategia procesal, lo que puede hacer es seguir el proceso contra el Estado peruano y contra el salud. Ya, contra el hospital no tiene ningún sentido, porque el hospital no es un pliego. ¿Ya? Podría irme contra el salud y el Estado peruano. Ya, pues entonces el juez determine quién paga o determine el pago de manera solidaria. Pero podría irme solamente contra el Estado peruano. O sea, porque además no me resulta muy conveniente irme contra salud, ¿eh? Pero yo no sé si el salud me va a pagar, no sé cuánto se va a demorar en pagar. Pero sí me resulta conveniente irme contra el Estado peruano. Es más fácil de cobrarle. Tengo cuentas bancarias contra cuáles caer. ¿Ya? A salud no me va a resultar y demandar a los médicos no me va a resultar para nada rentable, ¿ya? Ahora, en el caso de negligencia médica, ojo, y eso es, antes que se me pase, lean la responsabilidad patrimonial conjuntamente con lo que dice la Ley General de Salud, ¿ya? Que dice que en el caso de responsabilidad médica, sea en el ámbito privado o público, el hospital o clínica o centro de salud o posta médico, lo que sea, responde solidariamente con los médicos. ¿Ya? Entonces, si la clínica Javier Prado comete negligencia médica, yo puedo no irme contra los médicos, me voy contra la clínica. Lo mismo, si hay un daño de salud, me voy contra el hospital, pero no tiene sentido irme contra el hospital porque el hospital no es un pliego presupuestal. ¿Ya? El pliego presupuestal es de salud. ¿Ya? Y mejor aún, ¿para qué me voy contra salud? Me voy contra salud y contra eso, pero que pague y que tenga plata. Deep pocket.
Que pague quien tenga plata. Que el juez le cobre a quien tenga plata. Para asegurar el resarcimiento. O sea, el sistema sirve para asegurar el resarcimiento. ¿Ya? Para asegurar que el administrado sea resarcido, para asegurar que la administración le pague. Y no haga pues la política del perro muerto. Sí. Ah, claro, tiene que quedar claro. Eso sí, o sea, yo tengo que acreditar dos cosas. El daño, ¿ya? Claro, si me cortaron la pierna, obviamente la cosa está bien fácil, ¿no? Pero sobre todo el nexo causal. ¿Ya? El nexo causal. O sea, me cortaron, ahí la cosa está clarísima, me cortaron la pierna equivocada, pero la cosa, ahí no hay nada más que discutir. Y claro, y ahí no hubo necesidad de enjuiciar a Salud. Salud ordenó el pago de una indemnización. ¿Ya? Y la cosa fluyó fácilmente. Ya, porque por ahí dijeron, por ahí no hay nada que hacer. ¿Para qué voy a someterme a un proceso judicial? Va a haber costo administrativo, gasto administrativo. Ahí pues, ahí el análisis costo-beneficio que se hace en estos ámbitos es clave, ¿ya? Pues yo digo como hospital o como Salud, ¿para qué voy a esperar que me demanden? Me voy a defender como gato panza arriba. Ya, por ahí estaba el gato. Me voy a defender como gato panza arriba por la pura, porque sé que me van a ganar. Y ahí voy a tener que pagar indemnización más los intereses, más el costo administrativo, más el costo de oportunidad. No tiene sentido. No tiene sentido, mejor pago de una vez. ¿No es cierto? Me imagino que por el tiempo. Claro, no, pero es que la administración pública tiene a veces esa idea equivocada, ¿no? O sea, voy a demorar el pago. ¿Pero por qué voy a demorar el pago? Porque además no es tu plata, o sea, ¿por qué voy a demorar el pago? ¿Ya? Y claro, eso de repente era cuando éramos país pobre, y ahora no somos país pobre, ahora ya no somos país pobre, somos país clase mediero, ¿ya? Y ahora que somos país clase mediero, ya el darnos el lujo de no pagar lo que debemos de verdad es no solamente poco eficiente, sino además carece de sentido, porque al final hipotecamos el futuro por lo que podemos pagar hoy día. No pagues hoy día no dejes para mañana el pago que puedes hacer hoy. ¿Ya? Bien, señores, señoritas, yo les agradezco nuevamente, muchas gracias. Más bien, ustedes van a ver que en el PowerPoint está al inicio mi correo electrónico, así que si tienen alguna consulta, es el correo electrónico también para contratos, así que si tienen... Está en el... Está al inicio, no es la primera diapositiva. Muchas gracias.